Buenos días, tutora. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos. Gracias por la asistencia. Por favor, ¿me confirman si me escuchan correctamente? Sí, yo le escucho muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a este encuentro sincrónico con el objetivo de orientar el escenario 2 de nuestro curso de circuitos electrónicos. En esta webconferencia vamos a estar describiendo de manera detallada cada uno de los entregables o de las actividades internas correspondientes al escenario 2 de circuitos electrónicos. Les doy la bienvenida. Esta sesión será grabada para el estudio y el soporte académico de cada uno de ustedes, y para aquellos estudiantes que no se pueden conectar, será compartida de igual manera la grabación de esta web para que puedan desarrollar sus actividades referentes al escenario número 2. Entonces, dando este saludo, me voy a permitir compartir la pantalla con el objetivo de que podamos ver la presentación. Por favor, me confirman si es posible que visualicen la presentación de diapositivas. Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, esta presentación tiene como objetivo el desarrollo de cada una de las actividades y entregables del escenario 2 del curso Circuitos Electrónicos, que tiene por nombre Implementación de circuitos con rectificadores y reguladores de voltaje. En primera instancia, debemos tener claro que esta es una actividad de tipo independiente que se desarrollará en el momento de evaluación intermedia del curso. Esta actividad o este escenario tiene una calificación máxima de 85 puntos del curso. Tuvo un inicio el 17 de febrero de este año y tiene una fecha de cierre de terminación el próximo 31 de marzo. Para esta actividad y este escenario que debemos entregar, bueno, de manera individual en el entorno de entrega del escenario 2, cada uno de los estudiantes debe hacer la entrega de un documento bajo digamos, la normativa APA de séptima edición, y este documento debe contener la portada, debe contener una tabla de contenido, la introducción redactada por ustedes, el paso 1 que corresponde a la fuente de regulación de voltaje con diodo Zener, el paso 2 que corresponde a la fuente variable con regulador LM317, el paso 3 que corresponde al enlace del video explicativo de cada uno de ustedes, conclusiones y referencias bibliográficas según las normas APA. Es importante tener en cuenta que en el foro de este escenario 2 del curso se ha cargado un documento en Word como plantilla del informe del escenario 2 que podrán utilizar sin ningún problema y que ya contiene todos los ítems anteriormente nombrados. Por lo anterior, los invito cordialmente a ingresar al foro de este escenario, descargar la plantilla y adicionalmente a eso utilizar el foro como recurso para comunicarse con los compañeros, para aclarar dudas técnicas y para solicitar retroalimentación de los avances de este escenario. Como primera instancia temática tenemos la fuente de alimentación regulada con diodo Zener. El diagrama esquemático que ustedes ven en pantalla es el diagrama que pertenece a nuestra guía de actividades. Esta fuente de voltaje o de alimentación regulada con diodo Zener tiene como objetivo transformar una señal de corriente alterna alimentada por una fuente sinusoidal según el simulador Proteus, hacer un proceso de transformación y rectificación por medio de 4 diodos rectificadores o de un puente rectificador,
Hacer una etapa de filtrado por medio del condensador que se encuentra a la salida del puente rectificador con una resistencia de regulación de corriente y como elemento principal de regulación un diodo Zener que permite alimentar en corriente directa un diodo LED junto con la resistencia de protección. Debemos tener en cuenta que la condición de esta fuente de alimentación y de regulación es que el voltaje que debemos obtener en corriente directa para alimentar nuestro diodo es 10 voltios. Debemos tener en cuenta que en las etapas de transformación de las fuentes tenemos aquí una señal AC, tenemos una etapa de transformación que lo que hacemos es reducir los niveles de voltaje de corriente alterna que nos entrega la fuente de alimentación. Tenemos la etapa de rectificación que la desarrollan los 4 diodos que ven en pantalla. Tenemos la etapa de filtrado y por último la etapa de regulación. Durante todo este proceso de transformación de energía tenemos la conversión de la señal inicial, que es una señal de corriente alterna de este tipo, para obtener una señal de corriente directa de este tipo. Entonces, a medida que vamos pasando por cada una de las etapas, nuestra señal se va convirtiendo con el objetivo de obtener una señal de alimentación de corriente directa para nuestra carga. ¿Qué se debe calcular y qué debemos calcular en este proceso de este ejercicio? En primera instancia debemos calcular la relación de transformación que hay de 120 voltios AC RMS a una reducción del nivel de tensión de 9 o 12 voltios de corriente alterna RMS. Deben tener en cuenta que estos 9 o 12 voltios son los que va a entregar el transformador luego de recibir la señal de la fuente senoidal. Cada uno de los estudiantes en su documento o plantilla de desarrollo de las actividades debe especificar si va a trabajar con una señal de salida del transformador de 9 o de 12. Quiere decir que en el caso particular cada estudiante debe escoger cuál de los dos voltajes va a trabajar para salida del transformador. Luego de eso, debemos calcular el valor de la inductancia primaria del embobinado primario del transformador. Debemos calcular el capacitor de filtrado para alcanzar un voltaje de rizado de 0,30 voltios. Debemos obtener el voltaje de salida sin regular y luego debemos tener en cuenta, es decir, cuántos voltios vamos a recibir aquí en el capacitor antes de entrar a la etapa del diodo Zener. Debemos calcular la resistencia limitadora de corriente para el diodo Zener y por último debemos calcular la resistencia limitadora para el diodo LED, que es nuestra carga. Cada uno de los dos circuitos que vamos a trabajar en esta actividad deben contar con su simulación. Esas simulaciones se recomiendan desarrollarlas en el software Proteus, pero si en alguna de las necesidades particulares del estudiante no se maneja Proteus, sino otro tipo de simulador, es válido agregar las simulaciones con otro simulador siempre y cuando contenga los valores y las mediciones que la guía solicita. Para hacer los procesos matemáticos he querido relacionar aquí un paso a paso de todas las fórmulas y el proceso de cálculo y diseño que se debe realizar para la fuente de regulación con el diodo Zener. En primera instancia, la guía nos solicita que debemos calcular la relación de transformación que se determina por la relación que tiene el embobinado primario respecto al embobinado secundario. Debemos tener claro que en un transformador, en este caso de orden reductor, el objetivo es tomar una señal de entrada alta y convertirla en una señal de salida más baja.
Para el caso de la guía solicitan escoger 9 o 12 voltios a la salida y solo a manera de ejemplo en este ejercicio vamos a utilizar 10 voltios a la salida para que comprendan los procesos matemáticos, pero cada uno de ustedes lo desarrolle en su plantilla y en su documento de entrega según la elección que realice, 9 o 12. Teniendo en cuenta que la relación de transformación nombrada en este caso con la letra K depende de la división entre el voltaje de entrada y voltaje de salida, debemos tener en cuenta que para la señal de entrada, tal como nos lo indica nuestra guía, vamos a tener una señal de nivel de tensión de 120 voltios. Y para el caso del ejemplo, vamos a tener una señal de salida de 10 voltios. En este caso, la relación de transformación nos da un número adimensional que es igual a 12. La relación de transformación no tiene unidades, por lo cual es una relación de valor adimensional. Ustedes deben realizar este mismo proceso con el objetivo de que obtengan su relación de transformación para el voltaje de salida que hayan escogido. La relación de transformación nos indica a nosotros los diseñadores qué diferencia debe haber entre el embobinado primario, es decir, el de la entrada, y el embobinado secundario, es decir, el de la salida, para que a través del transformador podamos obtener el mismo nivel de tensión que nosotros deseamos, teniendo en cuenta que a pesar de que se bajan los niveles de tensión, sigue siendo una señal de corriente alterna. En este caso no hemos hecho ninguna modificación a la forma de onda, que tiene una frecuencia de 60 Hz, pero sí hacemos una modificación en el nivel de tensión, es decir, en los niveles de voltaje que hay entre el pico máximo y el pico mínimo. Ahora bien, el segundo paso a calcular es el voltaje RMS. El voltaje RMS, también llamado voltaje promedio, es el que nos permite calcular entre ese pico máximo, ¿verdad? Y ese pico mínimo, cuál es el voltaje promedio que nosotros encontramos en las salidas de señal senoidal o de señal de corriente alterna, puesto que para este tipo de ondas se presenta una variación entre ese máximo y ese promedio, que quiere decir que ese voltaje máximo, en el caso de los 120 voltios de entrada, tiene un factor de relación que se multiplica por el 0,7071, que el cual nos permite saber en promedio cuánto está ese nivel de tensión entre el pico máximo y el pico mínimo. 120 voltios por el 0,7071 nos entrega una señal de tensión de 84,85 voltios. Este RMS. Quiere decir que cuando nosotros inyectamos una señal de 120 a la entrada, en promedio, calculando entre su máximo y su mínimo, vamos a encontrar 84,85 voltios. Esto sucede siempre en las señales de corriente alterna. Vamos a tener una señal pico a pico, pico que es desde el 0 hasta el punto máximo, pico a pico que es desde el máximo hasta el mínimo, y la RMS que es el promedio. Luego de eso debemos calcular nuestro valor de la inductancia, es decir, un transformador está conformado por dos bobinas, en este caso particular dos inductancias. La relación que hay entre el valor de la una y la otra nos permite obtener el voltaje de salida que nosotros estipulamos. La fórmula de inductancia se obtiene de esta que ustedes ven en pantalla, donde se involucra la bobina 1, la bobina 2, el factor de relación de transformación elevado al cuadrado, o incluso también se puede trabajar con los voltajes, teniendo en cuenta que L1
es la bobina de la entrada y L2 es la bobina de salida, o lo que también llaman primario y secundario, correspondientemente. En este caso particular, nos están pidiendo la bobina L1, es decir, la del primario. En ese orden de ideas, L2 siempre puede ser escogida de manera arbitraria con un valor en henrios y que para el caso del ejemplo vamos a estipular que la bobina L2 es de 1 henrio y L1 es la que vamos a tener que calcular para que se cumpla la condición de relación. Entonces, si despejamos la fórmula, tenemos que L1 es el factor de relación elevado al cuadrado por la bobina 2. En este caso, el factor de relación, y para el ejemplo que estamos haciendo, es de 12 elevado al cuadrado por el valor de la bobina que escogimos, que es 1 henrio, y nos va a dar una bobina para el primario de 144 henrios. ¿Para qué? Para que podamos obtener a la salida 10 voltios. Ya cuando nosotros en la práctica tenemos el factor de relación del transformador, podríamos construir un transformador determinando la cantidad de vueltas y el diámetro de conductor, de tal manera que obtengamos 1 henrio de bobina secundaria y 144 henrios de bobina primaria. Esta sería el valor de la operación matemática que hemos desarrollado para este ejemplo. Vuelvo y reitero que este proceso se ajusta a los valores matemáticos que cada uno de ustedes obtenga al seleccionar 9 o 12 voltios de señal de salida del transformador. Luego de que pasamos del transformador, pues vamos a pasar a la etapa de rectificación. Esta etapa de rectificación se conforma o se desarrolla por la unión de 4 diodos rectificadores, donde estos 4 diodos rectificadores lo que permiten es hacer una señal que solo tenga ciclos positivos, con el objetivo de que vayamos estandarizando la señal de corriente directa que queremos obtener al final. Esta señal a la salida, después del diodo rectificador, va a pasar a un capacitor, el cual tiene como objetivo generar un voltaje de rizado, que es simplemente tomar la señal en sus puntos más altos y utilizar la carga y descarga del condensador de tal manera que se sostenga el nivel de tensión con el objetivo de que podamos llegar a los 10 voltios o a los 9 voltios o a los 12 constantes que necesitamos para el ejercicio. ¿Cómo calculamos ese condensador? Bueno, el condensador se calcula por medio de esta fórmula, donde tenemos que es la corriente de la carga. En este caso particular, estamos hablando de un diodo LED, ¿cierto? Dividido 2, que es una constante, por la frecuencia de trabajo de nuestra señal de entrada, que son 60 Hz, por el voltaje de rizado que se establece en nuestra guía, que es de 0,33 voltios, pico a pico para el rizado. ¿Cuál es nuestra carga? Bueno, ya les decía, la carga para nosotros es un diodo LED, y cuando nosotros miramos las características en corriente y voltaje de nuestros diodos, según fichas técnicas, obtenemos que los LEDs trabajan con unas corrientes de 10 miliamperios. Quiere decir que estamos trabajando con una carga que consume 0,010 amperios. Y esta va a ser la corriente que debe manejar el condensador para poder alimentar la carga. Cuando se tienen cargas diferentes a los LEDs, pues debemos identificar cuál es la corriente con la que trabaja el elemento que vamos a poner a funcionar y de esa manera aplicar la fórmula correspondiente. En este caso, tendríamos que es la corriente, que es 0,010 amperios, dividido 2 por la frecuencia, que son 60 Hz, por el voltaje de rizado particular, en este caso que es 0,33,
Y al hacer esta operación matemática obtenemos 252,52 microfaradios, que es la unidad de medida de nuestros condensadores. Recordemos que micro es 10 a la menos 6. Ahora bien, en la aplicación práctica de estos elementos, debemos tener claro que no es fácil conseguir un condensador de 252,52 micros en el momento de la práctica. Lo que hacemos es ajustar este valor teórico al valor real más cercano que exista comercialmente para la implementación. Luego de que ya tenemos nuestro condensador calculado, debemos calcular los voltajes que se generan en el puente rectificador. Debemos tener en cuenta que el voltaje pico de entrada y el voltaje pico de salida del puente rectificador depende de las siguientes variables. El voltaje pico de entrada es el voltaje RMS de entrada, que en este caso fue 84,85 voltios por raíz de 2. Y para el voltaje pico de salida, es decir, a la salida del puente rectificador, vamos a tener el voltaje pico que obtenemos en esta operación matemática, que son, perdónenme, aquí no es 84, discúlpenme aquí. Aquí vamos a poner, discúlpenme, el voltaje pico de necesario para la carga, es decir, necesario para nuestra alimentación del diodo, que son los 10 voltios. Entonces, en este caso tenemos 10 voltios, que es la salida por raíz de 2, y eso nos indica un valor de 14,14 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la salida de nuestro puente rectificador, es decir, en este punto, necesitamos que entre este y este haya un nivel superior de los 10 voltios para que cuando llegue ese voltaje al LED, que es el elemento final, por las caídas de tensión, por las filtradas y en la regulación, ese nivel de caída se estandarice en 10 voltios. Ahora bien, en los 14,14, que son los voltios de entrada, menos 1,4 voltios, eso me da 12,74. Pero ¿de dónde? 12,74. ¿De dónde sale este 1,4? Cada uno de los diodos tiene un voltaje estandarizado de 0,7. Entonces, cuando se hace la rectificación en los ciclos positivos y negativos, se suman los voltajes de los dos diodos que entran en operación, 0,7 y 0,7 nos da 1,4, y a la salida vamos a obtener 12,74 voltios para alimentar tanto el condensador como el diodo Zener y finalmente nuestra carga. En este punto vamos casi que en la mitad o el 80% de los cálculos de esta fuente. Quisiera saber si a este punto tenemos preguntas, dudas o inquietudes con el proceso. Directora, yo sí tengo la duda ahí de por qué colocó los 10 voltios, sabiendo que pues en la fórmula está ahí el voltaje RMS y pues sí es 84,85. Vale, perfecto, sí. El voltaje RMS de entrada, antes del transformador, es el que calculamos aquí, 84,85. Pero lo que estábamos calculando en este espacio, y por eso hice la corrección, es en el puente rectificador. Cuando nosotros conectamos el puente rectificador, el puente está conectado ¿a quién? A la salida del transformador. Por tal motivo, lo que debemos buscar es que la salida del puente rectificador, que ya es la alimentación a la etapa de DC,
cumpla con los niveles de voltaje que nosotros necesitamos para la carga, que son los 10 voltios. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando no del RMS de entrada, sino del RMS de salida, es decir, de la parte de corriente directa. Ah, ya entiendo. Sí, ya está bien. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Ok, perfecto. Entonces, Profe, buenos señor. días. Hola, buenos días. Esta plantilla, ¿verdad? Todas estas fórmulas, usted no la podría compartir, digamos, no sé si en el foro, aquí en el chat. Claro que sí. Esta grabación se las voy a compartir y las formulitas también se las puedo copiar y recuerden que también tienen la plantilla para el desarrollo, ¿vale? Sí, Yo se profe, las sino que en la plantilla no se ven, digamos, reflejadas las fórmulas. Las fórmulas, perfecto. Yo les genero un PDF de esto para que tengan las fórmulas para aplicar, ¿vale? Bueno, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces ya pasamos a la parte final de nuestro diagrama, donde después del condensador, es decir, aquí, después de la etapa de filtrado, entramos a la parte de regulación. La parte de regulación para esta fuente va a estar encargada de este diodo Zener, que es el encargado de coger ese nivel de corriente directa que calculamos ahorita, que está por encima de los 10 voltios, y regularlos y estandarizarlos al nivel de tensión de salida, que es 10 voltios, que es lo que necesitamos para alimentar nuestra carga, que es el LED. Entonces, para calcular esa resistencia, que es RS, la resistencia está ahí en ese punto del diseño solamente para controlarle la corriente al diodo Zener, es decir, para proteger al diodo Zener. La resistencia de protección del diodo está definida por esta fórmula, donde vamos a tener el voltaje de entrada mínimo menos el voltaje Zener dividido 1.1, que es una constante, por la corriente de carga. Entonces, ¿quién es la corriente de carga? Bueno, quien está manejando nuestro elemento final, que es el diodo. Entonces, tenemos un voltaje de entrada mínimo que es de 12,74 voltios, que lo acabamos de calcular de los voltajes de salida, menos el voltaje del Zener. El voltaje del Zener es un Zener de 10 voltios sobre 1.1 por la corriente de carga, y la corriente de carga, que es la del diodo LED, verlo aquí, es de 10 miliamperios. Recuerden que 10 miliamperios por notación científica es 0,010. Al hacer esa operación matemática vamos a encontrar que la resistencia limitadora es de 249,09 ohms. Y esa es la resistencia que vamos a colocar para proteger al diodo Zener. Esta tablita que ustedes ven aquí es una tabla de referencias comerciales para los diodos Zener. Recuerden que ustedes van a trabajar o con 9 voltios, sería esta referencia, o con 12 voltios, que sería esta referencia. ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué lo relaciono? Porque en la práctica debemos saber cuál es la referencia comercial para seleccionar y comprar el elemento que realmente necesitamos. Y obviamente para hacer el proceso de simulación. Ahora, en el ejemplo particular estamos trabajando con 10 voltios, entonces aquí tenemos diferentes referencias para 10 voltios. ¿Y en qué se diferencian las unas de las otras? Que soportan más potencia, es decir, son elementos que soportan más corriente. Por último, nos piden que debemos calcular la resistencia para ese diodo, es decir, para el LED que vamos a alimentar, esta es una resistencia de protección. Entonces, esa resistencia de protección, recuerden que aplicamos ley de Ohm, y para saber cuál es la corriente
cuál es el valor de la resistencia que debemos colocar para proteger el LED, pues debemos conocer el voltaje que consume la resistencia y el voltaje que consume el diodo. Esto se vuelve una malla sencilla, ¿verdad? Sin embargo, estos 10 voltios, ¿de dónde salen? Salen de los 10 voltios generados por el diodo Zener. Entonces, al hacer la malla, miren que el diodo que estamos trabajando, LED, para nuestra carga es de 10 miliamperios y consume 2,2 voltios. ¿De dónde sacamos esto? Pues de la configuración del diodo en Proteus. Entonces tenemos el diodo Zener, el voltaje del diodo Zener, el voltaje de la resistencia y el voltaje del LED, que es igual a 0. Esto es la malla, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que el voltaje de la resistencia, en este caso, viene siendo el voltaje del diodo Zener, que son los 10 voltios, menos el voltaje del LED, que en este caso son 2,2 voltios, y eso nos da un voltaje de alimentación de la resistencia de 7,8 voltios. Es decir, de los 10 voltios que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos 7,8 que consume la resistencia y 2,2 que consume el diodo LED. ¿Para qué? Para el tema de conservación de energía. Por último, entonces tenemos que la resistencia es el voltaje que aplica sobre la resistencia, que son 7,8 voltios, sobre la corriente del LED que estamos trabajando, que son 10 miliamperios, que es lo mismo, que es 0,010, y eso nos da una resistencia de 780 ohms. En este punto culmina el proceso de diseño y esos son todos los aspectos que nos está pidiendo nuestra guía de actividades. Sin embargo, para cada diseño, como les indiqué, debemos hacer una simulación. ¿Qué es importante en la simulación? Es importante que por medio de voltímetros o amperímetros, según sea el caso, sea en AC o sea en DC, ustedes monten el total de la fuente, ¿sí? Entonces tenemos la señal senoidal, el transformador, el puente rectificador, la capacitancia, la resistencia protectora del diodo Zener, el diodo Zener según lo que hayan escogido, la resistencia y el LED de carga. Recuerden que configurar cada uno de los elementos. En este caso vamos a tener una señal de amplitud y de frecuencia, que es importante que tengan aquí en cuenta, que trabajamos con los voltajes máximos. El Proteus tiene una característica y es que cuando nosotros le damos simular, y nosotros sabemos que tenemos una señal de entrada de 120, ¿cierto? Esos 120 salen del voltaje máximo que hemos calculado, es decir, el RMS es 120, pero el máximo es el que debemos colocar aquí, que puse 170, ¿sí? Luego de eso, pues vamos a obtener todas las señales de entrada, pero es importante que miren que aquí a la salida del diodo Zener, que es nuestra etapa de regulación, estamos obteniendo el voltaje de 9,9 o los 10 voltios a los que estábamos hablando. También que es importante que obtengamos que el voltaje a la salida del condensador vamos a tener 12,5 voltios, que en nuestros cálculos fueron 12,74. ¿Sí? Que fue el voltaje de salida después del rectificador, que era como lo que les explicaba, que debe ser un poco superior para que a la caída de tensión del Zener haya la regulación a 10 voltios. Si le entregáramos un voltaje más pequeño al diodo Zener, el diodo Zener no sería capaz de entregarnos los 10 voltios, entonces debe haber un nivel superior. Que deben entregar pantallazos de las etapas, pantallazos que se vean los multímetros de cada etapa funcionando con los valores obtenidos. Ahora bien, aquí también hay una gráfica, que es la gráfica de simulación de rizado,
y aquí tenemos el voltaje de rizado de la señal, que es la que sale después del condensador. Y si nos fijamos por acá abajito en la esquina aparece 12,6, que es el 12,7 que estábamos calculando cuando obtuvimos el voltaje de rizado. Entonces, Proteus nos permite obtener la verificación de todos los datos y lo pueden hacer con los multímetros o lo pueden hacer con los osciloscopios que tiene Proteus, que son digitales y análogos. Yo sé tal vez que no todos son expertos en el manejo de Proteus y por eso hemos creado o han sido convocados a un CIPAS que se desarrollará la próxima semana sobre el manejo de la herramienta Proteus y de todas las variables de medida, es decir, de osciloscopios digitales, análogos, multímetros y demás, para que profundicen un poquito más en la temática y entiendan un poco más cómo se maneja Proteus para que puedan obtener sus simulaciones y de esa manera obtener los pantallazos para la entrega que ustedes están haciendo. Entonces, esta es la primera parte de la actividad. Vamos a pasar a la siguiente. La segunda etapa de nuestra actividad de escenario número 2 corresponde también a una fuente de alimentación, pero en este caso particular la fuente de alimentación no es a un valor fijo a la salida, es decir, no es a 10 voltios, sino es a un valor variable que en este caso está controlado por el regulador LM317. El LM317 es un elemento que me permite de un voltaje de entrada generar un voltaje de salida desde el 0 hasta el voltaje de salida que se haya programado. Deben tener en cuenta que para esta actividad nos piden plantear el diagrama esquemático, nos permiten plantear el principio de funcionamiento de ese circuito y nos solicitan unos cálculos. Si bien es cierto, toda esta primera etapa hasta acá, hasta el filtrado, es la misma que explicamos ahorita para la fuente de diodo Zener, la aplicación es distinta en el sentido de que vamos a generar una fuente de 0 a 24 voltios, que es lo que dice la guía, ¿sí? Entonces esto, sí, vamos a tener una señal de entrada de 110 voltios, ustedes aquí deben hacer la misma etapa que hicimos, la etapa de transformación, la de rectificación y la de filtrado. Sin embargo, deben tener en cuenta que aquí en el condensador, cuando calculamos los voltajes de salida del rectificador, pues no vamos a necesitar 10 voltios, que fue lo que obtuvimos para el diodo Zener, sino mínimo 24. ¿Para qué? Para que podamos alimentar el LM317. Entonces, en ese caso particular, todo hasta esta etapa se desarrolla con el mismo proceso matemático, con variables diferentes, con valores distintos, pero con el mismo proceso. Ahora, ¿cómo funciona el LM317? Él toma ese voltaje de entrada y por medio de la combinación de estas dos resistencias, una que es de valor fijo y otra que es variable, es decir, en este caso, ella es un potenciómetro, lo que hago es permitir una variación de corriente con el objetivo de obtener un voltaje desde mínimo hasta máximo, con el objetivo de obtener aquí la alimentación de una carga. Bien, condensadores, estos condensadores son de acople, de filtrado y de eliminación de ruido, pero quien determina como tal el funcionamiento de este circuito son las dos resistencias. Este diagrama lo pueden utilizar como propuesta de diseño y si ustedes lo quieren, lo montan de manera independiente en Proteus y cuando les pida el diagrama esquemático propuesto, pues pueden utilizar el que ustedes hacen en Proteus. Este lo pueden utilizar simplemente como guía. Entonces, ¿qué debemos entregar? Bueno, pues un diagrama esquemático de la solución, una redacción textual sobre el principio de funcionamiento del circuito y los cálculos de salida del circuito de salida entre 0 y 24 voltios. Por último, una simulación. Entonces,
¿Cuáles son los cálculos que se deben tener en cuenta para este tipo de circuitos? Entonces, en este caso, tenemos en cuenta esta primera fórmula que nos determina el voltaje de salida, donde especifica el voltaje de referencia, donde nos especifica la R1 y la R2, donde nos habla de la corriente de ajuste y R2. Debemos tener en cuenta que el voltaje de referencia para el LM317 es de 1,25 voltios, por tal motivo se vuelve una constante. La corriente de ajuste es una corriente muy pequeña que en muchos casos puede ser despreciada, pero que si la van a utilizar en su fórmula es alrededor de los 50 microamperios. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6. Y R1, según el diseño, se estipula con una variable fija de 240 ohmios. En ese orden de ideas, y si ustedes van a considerar la corriente de ajuste como cero, pues esta parte de la fórmula se va. Si no, pues simplemente lo reemplazan y la tienen en cuenta. El ejemplo que les voy a hacer es de 0 a 20 voltios, teniendo en cuenta que su actividad es de 0 a 24. Bien, entonces el voltaje de salida se define por el voltaje de referencia, que es 1,25, que multiplica a 1, que es una constante, R2, que es la que vamos a calcular, y R1, que ya la hemos establecido como un valor fijo de 240. De esta fórmula debemos despejar R2, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos los principios matemáticos, donde decimos que R2 va a ser, despejándolo, va a ser 240, que multiplica al voltaje de salida sobre el voltaje de referencia menos 1. Entonces, en ese orden de ideas, obtenemos R2 aplicando valores de 3,6 kiloohmios. Entonces, cuando ustedes se pasan a su simulación, pues entonces ya tienen el valor de R1 y de R2 para reemplazarlo en Proteus. Entonces, R1 y R2. En la práctica, deben tener en cuenta que R2 no es una resistencia fija. R2 es un potenciómetro y ese potenciómetro lo que hace es cambiarnos por medio de la corriente el nivel de salida de la fuente. Entonces, si R2 nos dio 3,6, ¿cierto? Debemos utilizar un potenciómetro lo más preciso posible a este valor, con el objetivo de que cuando lo llevemos a cero obtengamos el voltaje inicial, cuando lo llevemos al máximo obtengamos el voltaje final, que sería en este caso particular de 0 a 20, en el caso de ustedes de 0 a 24. ¿Qué deben tener en cuenta también en la práctica? Que este voltaje de referencia del LM317, que es 1,25, hace que el LM no se vaya a 0 voltios, sino que arranque desde 1,25. Entonces, en la práctica, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, los condensadores, lo que corresponde a los condensadores de acople, pues la teoría para este tipo de circuitos nos dice los valores que debemos tener en cuenta para las capacitancias del circuito. Entonces dice que C1 debe ser de 10 micros, C2 de 1 micro, que son los condensadores que reducen el ruido del circuito y le generan estabilidad al LM317. Y por último, el condensador 3. Entonces esto es para que lo tengan a manera de recomendación según la teoría de este tipo de circuitos. Luego de eso, pues entonces, así como les mostré la simulación ahorita de Proteus, pues también se debe montar la simulación en Proteus del circuito LM317, y al igual que lo expliqué ahorita, pues deben haber los pantallazos de las señales de entrada, de las señales intermedias y las señales de salida de la fuente de voltaje.
¿vale? Entonces, como es una fuente variable, a medida que yo voy cambiando en tiempo real el valor del potenciómetro, a la salida voy a obtener variación en el nivel de voltaje de salida. Entonces, se es válido que se tomen unos 3 pantallazos con el voltaje mínimo, el voltaje en la mitad y el voltaje máximo de salida de la fuente de voltaje. Se debe generar un video explicativo, pero este video no es algo grande, no es algo engorroso ni largo, simplemente se van a grabar. Es importante que salga en la pantalla el estudiante. Lo pueden hacer por YouTube si lo creen o lo consideran fácil de usar, o lo pueden usar por la misma herramienta de nuestro Teams. En la parte izquierda hay una herramienta que se llama Stream y esa herramienta me permite grabar pantalla, grabar audio y que yo me vea en una partecita de la pantalla. Entonces los invito para que utilicen esa herramienta, generan el enlace. Importantísimo que el enlace que coloquen en el documento de Word lo validen, que sea un enlace libre, público, que yo como tutor lo pueda revisar, lo pueda abrir. ¿Cómo validan ustedes eso? Bueno, cuando generen el enlace, si tienen a bien, me lo comparten y yo les valido si abre o no abre. Si no, le piden el favor a alguien, a un conocido, le comparten el enlace y les piden el favor que les valide, que les deje reproducir y abrir el video desde otro punto que no sea el computador en el que ustedes generaron el video. Ese enlace lo van a colocar en el documento de entrega y en la plantilla está el espaciecito para colocarlo. Y por último van las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, hay 2 preguntas de reflexión y el objetivo de las conclusiones es que le den respuesta a esas 2 preguntas. En ese orden de ideas, pues hay 2 conclusiones, una respuesta para cada una de las preguntas que se asocian aquí. La primera es cuáles son las etapas necesarias para la transformación de señales AC a señales DC en las fuentes de voltaje. Explique brevemente cada etapa. No se está pidiendo que hagan un documento completo, es una conclusión, algo muy concreto, algo muy específico y es totalmente válido que sea de sus propias palabras. Por último, dice cuál es la diferencia entre voltaje pico a pico, voltaje pico y voltaje RMS de una señal AC y explique brevemente cada una de ellas. Lo mismo, otro parrafito pequeño, corto, donde explique y dé respuesta a la pregunta. Referencias bibliográficas, muchachos, de ahí mismo, de la unidad que estamos trabajando para este escenario, que la pueden sacar del mismo campus y con eso terminan su documento de entrega. Recuerden, por favor, que pueden disponer del foro para que les pueda hacer revisiones y retroalimentaciones de sus avances. Si lo consideran necesario, lo pueden hacer desde el correo interno del aula, se les va haciendo retroalimentación para que antes de la fecha de cierre puedan tener su documento completamente listo y lo puedan cargar a tiempo. Entonces, esa es la invitación en cuanto al escenario 2. Quisiera saber si hay alguna pregunta en cuanto a esta explicación, muchachos. ¿O hasta ahí todo claro? Señor. Buenos días, profe. Sí, señor, buenos días. Tutora, ¿será que usted me podría repetir el valor de los capacitores para el segundo circuito? Y ya voy, un momentito. Aquí. Para C1, 10 micros. Para C2, 1 micro faradio. Y para C3, puede ser un condensador que esté comprendido entre 10 micros y 100 micros. ¿Listo? Ok, muchas gracias, tutora. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Profe, va a haber de pronto CIPAS acerca de
esta fuente regulada y sobre la anterior, la fuente con los diodos. Sí, voy a ¿Verdad? hacer un CIPAS, los he convocado, es para la próxima semana. Para este escenario he planteado un CIPAS, tiene por nombre manejo de la simulación de Proteus, pero el objetivo de ese CIPAS, además de que se aprenda a profundizar un poquito más en la herramienta, vamos a trabajar sobre estos mismos circuitos. Yo ya los he convocado, es un CIPAS orientado por tutor. Recuerden que deben entrar a su campus y en la parte izquierda debe aparecer el nombre del CIPAS y debe aparecer la palabra convocado. Entonces ustedes deben dar clic ahí donde dice inscribirse. El día del CIPAS, que es la próxima semana, dentro de 8 días, entonces entran a ese mismo espacio y dan clic en ingresar. Ahí directamente los envía al Teams, donde voy a estar orientando el CIPAS y donde se va a trabajar profundización de este tema, pero orientado a la simulación. Ah, ok, vale, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta adicional, muchachos? Directora, en el informe que usted nos ha dejado ahí en el campus, los cuadritos ahí son solamente para los pantallazos. Depende de la parte en la que la plantilla que estás. Entonces, cada cuadrito tiene un título. Entonces, si dice simulaciones y está el cuadrito, entonces agregas los pantallazos. Si dice cálculo del condensador, entonces ahí pones la fórmula y el desarrollo matemático del condensador, así como por partes. Sí, es claro. Sí, claro. Y pues también como para que si nos colabora con las formulitas en el PDF. Sí, ya ahorita mismo que lo genere, me dan un momentico y aquí mismo en este chat lo cargo para que se lo lleven, o si no, los invito también en el equipo de Teams que tenemos, que les he estado haciendo publicaciones todos estos días. Ahí también se cargan este tipo de informaciones para que estén atentos de encontrarlas. Antes de que cerremos este encuentro, quiero por favor darles una información muy importante. Ayer a sus correos envié este mensaje, puesto que por dirección del curso y del programa se nos ha establecido la importante labor de aplicar esta encuesta para el programa en el que ustedes se encuentran matriculados. Ustedes pertenecen a la tecnología en automatización electrónica industrial y esta tecnología se encuentra en proceso de autoevaluación. Es un proceso institucional bastante importante para el que se requiere que todos y cada uno de los estudiantes en los diferentes periodos y en los diferentes cursos de diligencia en este formato. Entonces, la invitación es a que ingresen a ese formulario, diligencien su información, llenen la base de datos, puesto que este es el recurso más importante para el proceso de autoevaluación que se está llevando a cabo durante esta vigencia. Entonces, la invitación es para que todos ubiquen el correo, ingresen al formulario y lo diligencien, por favor. Listo, directora. Muchísimas gracias. También les quiero entonces reiterar la participación en el foro. Recuerden que por cada escenario que ustedes encuentren del curso van a encontrar el cuadro de la guía, el cuadro de las referencias bibliográficas, el cuadro del foro y el escenario donde van a montar, donde está la rúbrica, de evaluación. Anteriormente estaba la guía en un solo documento con la rúbrica. Ahora la guía está aparte de la rúbrica, entonces si ustedes quieren saber cuáles son los criterios de evaluación, pues se dirigen aquí a la rúbrica. Y en el entorno de evaluación, pues hacen la entrega de sus actividades. La invitación particular es a participar en este foro para que ustedes visualicen ahí las informaciones importantes, se aclaren dudas, se solicite retroalimentación de sus avances para que ese foro quede alimentado por los aportes de cada uno de ustedes. Entonces, en cuanto a esta presentación, damos por terminada la explicación
de esta webconferencia escenario 2. Permítanme, yo dejo de compartir. Y les voy a compartir por este medio. Entonces, el PDF con las fórmulas, para que las tengan pendientes para el desarrollo de las actividades. Profe, otro tema, lo que pasa es que yo mañana ya tengo la primera sesión de laboratorio, el primer encuentro, ¿verdad? Sí, señor. Entonces se me está indicando pues que debo llevar los elementos ahí que requiere la guía, por decirlo así, de laboratorio. Sí. Y pues apenas estoy haciendo el primer encuentro o la webconferencia hoy. No sé si me dé tiempo para ya los materiales completos o conseguirlos ya que me toca primero hacer los cálculos para ya los valores de la resistencia, los capacitores el capacitor. Ajá. Entonces no sé qué se podría hacer ahí en ese caso, porque pues también vivo un poquito apartado de la ciudad, entonces... Vale, ¿el tutor ya se comunicó contigo, el tutor de componente práctico? No, señora. No se ha comunicado con ustedes por correo, no les ha enviado como la lista de los componentes, nada. Yo la lista la tengo es porque eso se subió en el entorno de aprendizaje, ahí subieron la guía para laboratorio, pero él lanzó un listado, digamos por decirlo así, de resistencias, capacitores, unos diodos Zener, que sí dio la referencia, un transformador de 120 voltios con salida, digamos, de 9 a 12 voltios. Ajá. Entonces, que es lo Bueno, que en usted ese, me está explicando. exacto, en ese caso particular, lo que sería como específico sería el condensador, ¿verdad? Que Sí, sería sí. como el pendiente por calcular, pero pues ya que tienes la explicación del ejemplo que les hice hoy, que es muy ajustado al que realmente tienen que hacer, pues ese lo puedes utilizar como referencia para que puedas adquirir el día de hoy comercialmente los más cercanos y lleves como 3 o 4 opciones para que mañana puedas hacer tu circuito. Ok, ¿Vale? listo. Pues como para ir adelantando en tiempo y de que puedas comprar en el transcurso del día. Ok. ¿Vale? Me confirman, les envié porfa el documento para que puedan mirar las fórmulas. ¿Sí? Si lo pudieron descargar, ¿sí está bien? Y por último, también les comparto el enlace entonces de la encuesta que les acabo de socializar. Sin embargo, está en el correo interno del aula de cada uno de ustedes. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, yo les agradezco mucho la atención del día de hoy. Espero, por favor, que puedan desarrollar muy detalladamente cada una de las actividades de este escenario. Recuerden que estoy disponible conectada de lunes a viernes en las horas de la mañana. Si de pronto se les llega a presentar dudas o preguntas en un horario diferente y en el cual no estoy conectada directamente con Teams, me pueden dejar el mensaje sin ningún problema, que tan pronto conecte el Teams, pues les daré respuesta y apoyo a sus inquietudes. También recuerden que tenemos disponible el horario de miércoles de 10 a 11 para que ingresen de manera sincrónica a una sala como esta para solucionar dudas particulares. Y también recuerden inscribirse al CIPAS que tenemos la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Listo, directora, muchísimas gracias a usted por el tiempo. Muchas gracias, Mucho profe. gusto. Buen día Gracias, para profe. todos. Con mucho gusto.